Una tragedia vive una joven promesa del fútbol y de la medicina por cuenta de tomarse la justicia con sus manos. Hace un año y en plena Semana Santa, Rosman, un estudiante de instrumentación quirúrgica y joven promesa del fútbol, que incluso vistió la camiseta de la Selección Colombia Sub-20 en los microciclos de Honduras, fue capturado por la Fiscalía, señalado del delito de tentativa de homicidio. Pero la historia ocurrió 6 meses antes de esa captura, cuando esperaba a su novia en la casa de su mamá, en un barrio de Sincelejo. La mamá de Rosman escuchó unos ruidos, de esos que normalmente en los barrios se escucha cuando acaban de atracar a alguien. ¡Cójanlos, cójanlos! Era lo que decían. Se asoma a él y se da cuenta que la víctima es su novia, o era su novia. La gente señala a 2 delincuentes que se movilizaban en una moto. Rosman sale corriendo a tratar de alcanzarlos y recuperar el celular que le acababan de robar a su novia. Tomó atajo por una cuadra y de repente se encontró con quienes presuntamente eran los ladrones. Cogió una piedra, que era lo único que tenía como defenderse, y la lanzó. Golpeó a uno de los presuntos delincuentes, cayó al suelo, los golpeó y llega la policía, se toman las declaraciones, se dan las explicaciones del caso. El presunto ladrón herido es trasladado a un centro asistencial y ahí arranca una etapa o la etapa preliminar de ese suplicio que vive Rosman. Nunca mi ser alentaría contra la vida de otro ser humano. Sé que quizá no fue el modo de actuar y de agredir a esa persona, pero el impulso de querer proteger a mi ser querido pues es algo inevitable. O sea, creo que cualquier persona, cualquier padre, cualquier novio, cualquier esposo, cualquier hijo defendería a capa y espada a su ser querido. Luego de la captura de Rosman, fue presentado ante los jueces de control de garantías allá en Sincelejo y la Fiscalía le imputó cargos por tentativa de homicidio. Pero extrañamente no solicitaron una medida de aseguramiento, es decir, una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Lo capturan, pero no piden medida de aseguramiento. Ahí hay una incoherencia que los expertos en derecho penal entenderán muy bien. Pero también arranca ese suplicio para Rosman, porque no solo tiene que enfrentarse a la justicia, tratar de demostrar su inocencia, que quería era defender o recuperar los elementos que fueron hurtados a su novia por cuenta de estos presuntos ladrones, sino que además empezaron una serie de amenazas. Su casa en la que vivía con su mamá fue atacada con piedras. Él recibió amenazas por redes sociales, a través de WhatsApp. El carro de su papá también fue atacado, al punto de que tuvieron que desplazarse de ese sitio, de ese barrio en el que vivían. No pudieron seguir viviendo en ese espacio porque fueron víctimas de estas amenazas, mientras la Fiscalía estaba adelantando ya un proceso en su contra. Pues sí, la verdad sí me arrepiento porque esta acción ha repercutido negativamente en mi vida cotidiana y ha generado un estrés gigante, tanto en mí como en mi familia y en todos mis allegados. Ya han pasado casi 2 años desde que Rosman tomó, podría decirse, la mala decisión de tratar de recuperar los elementos que fueron hurtados a su novia y tomarse pues la justicia por sus manos. La Fiscalía radicó un escrito de acusación y él no se arrepiente de tratar de recuperar esos elementos, de defender a su novia, pero sí se arrepiente de haber confiado en la justicia, porque el caso por el hurto no se investigó. Lo que sí se investigó fue esa tentativa de homicidio que calificó la Fiscalía cuando él se enfrentó a los presuntos delincuentes. Tengo temor por lo que pueda llegar a pasar, ya que esto sería algo prácticamente catastrófico para mi vida y mis proyectos, para mi familia y mis allegados, mis seres queridos. Pero yo confío en el proceso legal. Rosman se fue a vivir a Barranquilla y sacó un crédito de ICETEX para poder continuar con sus estudios. No le alcanzaba la plata, pero tuvo que hacerlo o extender más bien
lo poco que tenía, porque vendió un negocio de calzado y de ropa que tenía en Sincelejo para poder costear el abogado. Su defensa justamente ha dicho que confía en la justicia, no tanto en lo que ocurrió ya con la fiscalía, porque radicaron el escrito de acusación, capturaron a su cliente, le imputaron cargos, sino lo que pueda pasar de aquí en adelante ya en el juicio, donde aseguran podrán demostrar la inocencia de Rosman. ¿Qué le estamos pidiendo a la justicia? Pues a la fiscalía principalmente que investigue de fondo esta situación, ya que esto se originó de una conducta delictiva presuntamente, ya que su novia estaba siendo víctima de un hurto y ella misma señala a la persona pues que hoy en día goza la condición de víctima y es quien denuncia a nuestro defendido. La defensa de Rosman confía en demostrar su inocencia ya en la etapa de juicio. Lo que sí llama la atención es que el caso por el hurto a su novia no tuvo la misma diligencia que sí tuvo la investigación por la tentativa de homicidio. Tienen ya algunas pruebas, tienen algunas declaraciones y algunos videos con los que esperan, insisten ellos, en demostrar la inocencia de su cliente. Vamos a argumentar en juicio oral y público a defender los intereses de nuestro cliente para demostrar su inocencia frente a este delito que hoy se le acusa, que es tentativa de homicidio. También ante ello tenemos como material probatorio para hacer valer dentro del juicio oral pues el testimonio de la novia y el testimonio de la madre del hoy investigado o acusado, para lograr demostrarle al juez de la República que nuestro defendido pues no cometió la conducta punible de tentativa de homicidio como hoy se le investiga. La historia de Rosman se convierte en un claro ejemplo de la equivocada decisión de tomarse la justicia por su cuenta, por sus propias manos. El sueño de ser futbolista profesional, de convertirse en un destacado miembro de la rama de la medicina, puede terminar si la fiscalía insiste en buscar una condena en su contra y, por supuesto, si los jueces acceden a esa solicitud. Él se arrepiente de lo que ocurrió, pidió perdón, si es del caso, pero la situación en este momento y con el escrito de acusación pues ya se encuentra en manos de la justicia.